Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y bienvenidos de nuevo a un día más con el taller de Arcanos Mayores que ya está llegando a su final. Estamos en la recta final. Hoy estamos con la carta del mundo, nuestro arcano número 21 en todos los mazos menos en el de Balbi, que viene como el número 22. Ya os lo expliqué en la review del tarot de Balbi el porqué de esta pequeña connotación. Bueno, ¿habéis hecho los deberes? ¿Qué tal la anterior carta, esa meditación del despertar de todos los chakras con la carta del juicio? Espero que bien. Bueno, pues como siempre vamos a empezar. Ya sé que soy un poco pesada con nuestra carta del mago. Vamos a ver qué nos dice el mago. Tengo en mis manos los elementos para edificar mi obra. Debo experimentar con ellos para sacarles provecho. Soy el trabajo y el ingenio a base del cual se realizan las obras en la tierra, pero necesito algo sobre lo que apoyarme para edificar mis realizaciones. Ya sabéis que el mago solo no puede hacer nada, ni el mago ni nosotros. Y nos vamos al juicio, que es el arcano anterior al que vamos a ver hoy, del mundo. Y el juicio nos decía: estás donde estás como consecuencia de tus actos del pasado y del presente. Te invito a hacer un balance de tu vida. Soy la llamada de tu conciencia, esa voz que te dice que solo rectificando tus actos podrás renacer. Y nos vamos al mundo. ¿Y qué nos dice el mundo? El mundo nos dice: ya que supiste ver tus errores y rectificarlos en el juicio, mereces la recompensa de este éxito total que te doy. Mi premio es sentirte en paz y armonía a todos los niveles. Soy el éxito y el reconocimiento final. La carta del mundo. Aquí tenemos a la carta del mundo en nuestro tarot de Rider, nuestro querido tarot de Balbi, la muerte mexicana, el tarot egipcio, el mundo de Ciro Marchetti, lleno de dulzura, y el mundo de nuestro querido tarot de Marsella. Vamos a ver este arcano, qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué representa el mundo? Para vosotros, ¿qué representaría el mundo? ¿Qué es lo que veis? Bueno, el mundo representa la conciencia cósmica, la iluminación, la danza de la vida, el baile de la vida, que es en sí mismo el conocimiento. El mundo representa la existencia y la felicidad absoluta, el nirvana, diría yo. El nahual, el tao, los planos de existencia, tanto negativa como positiva. El mundo, qué palabra más grande. ¿Qué relación astrológica tenemos con este arcano? Saturno, nuestro querido Saturno, que representa la estabilidad, la perseverancia, el ascetismo, la concentración. Confiere sobriedad, método, frugalidad y rectitud. Físicamente, la carta del mundo rige los huesos, la columna, los cabellos y la piel. El poder de esta carta. El poder de esta carta es la calma, la cura. Luego vamos a ver qué simbología tiene con todos los elementos. Como podéis ver, hay una mujer envuelta como en una hoja de laurel, en un círculo hecho de hojas de laurel, podría ser laurel, ¿vale? Con 4 virtudes que tiene alrededor al costado, pero eso lo vamos a ver luego. Vamos a ver el mundo, la realización, la terminación, 4 energías y una quinta en la esencia, un centro cósmico, una reputación, un alma universal, alguien que viaja, sexualidad femenina, realización de la unidad, enclaustramiento,
algún obstáculo a superar, un nacimiento difícil, la mujer ideal. También nos puede indicar un matrimonio feliz, un vientre de la mujer encinta, un mundo perfecto, llegar al mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo, con el nacimiento, con la llegada, con algo que está en constante evolución. El mundo, el último arcano mayor, el último, pero no vamos a acabar con él, nos queda el loco, ¿vale? Pero es el último. Dependiendo cómo lo mires, puedes acabar con el loco como lo voy a hacer yo o inicias con el loco. Yo siempre prefiero acabar con el loco. El alma representado por una mujer bella, desnuda, que danza en el medio de las 4 energías, como os he dicho antes, la emocional, la material, la creativa y la intelectual, que están finalmente en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que nos hemos realizado, que estamos en plenitud. Posibles significados del mundo, pues una realización, un alma en pleno gozo, un mundo perfecto, matrimonio feliz, éxtasis, plenitud, éxito, heroísmo, genio, totalidad, un viaje, el descubrimiento del mundo en el sentido literal de la palabra, el inicio de una serie de cartas, comienzo difícil, un encierro, se exige la realización antes de la acción, sexualidad femenina habitada por una exaltación y, como os he dicho antes, una mujer encinta. ¿Qué preguntas le podemos hacer al mundo en una lectura? ¿Cuál es el resultado de lo que he hecho? ¿A dónde me lleva esto? ¿Cuál es mi realización? ¿O qué es lo que me encierra? Representa los poderes paranormales y el dominio sobre las leyes física y la materia, el final de la evolución, el encuentro con Dios, el encuentro, diría yo, con uno mismo. Cada uno somos una parte de Dios, cada uno somos un Dios, somos nuestro Dios. Es el encuentro con nuestro Dios, con nosotros. Al derecho, poderes físicos y mentales. Es una carta totalmente de éxito, de dominio de las situaciones, objetivos realizados, premio, recompensa, sentimientos nobles altruistas, deseos de perfección, del trabajo bien hecho, diría yo, vida larga y dichosa, y sentirse protegido por la fuerza divina. Al revés, puede significar limitaciones, obstáculos y dificultades, tareas que no se realizan o que tal vez, una vez realizadas, no sirven absolutamente para nada. Fracasos, ambiente negativo que produce inseguridad y miedo. El mundo junto al juicio, ¿vale?, representa la búsqueda de sí mismo. Es importante el mundo junto al juicio, la búsqueda de nosotros mismos, actitud y hecho que de vez en cuando no nos viene nada mal. Nos vamos con la carta del mundo a las técnicas de sanación. Ya hemos dicho que corresponde astrológicamente con Saturno. El chakra es el primero, el biogenerador. La base es de la columna vertebral en la anatomía. Y el color, el azul violeta. El violeta es un color muy importante para la sanación de la columna, para la limpieza de toda la columna, el rayo violeta. Cualidades energéticas, bueno, pues aumento de la reflexión y el análisis, sentido de la responsabilidad y de la prudencia, parquedad y paciencia. Disfunciones, tristeza, sensación de soledad, pesimismo, envejecimiento prematuro, egoísmo, avaricia, necesidades de todo tipo. Vamos a ver cómo podemos utilizar en la sanación este arcano. La base de la columna vertebral representa el asiento de una energía nerviosa de increíble magnitud.
y se le llama Kundalini en la filosofía hindú, Nechustán en la cábala y la serpiente de poder en el esoterismo. El despertar prematuro de esta energía conduce a peligros importantes para el sistema nervioso y el psiquismo de la persona que moralmente no está preparada. Entonces, el tratamiento que haremos lo haremos trabajando la zona pubiana inmediatamente anterior a los genitales. No es muy deseable este trabajo intensamente con el arcano, porque las cualidades saturnianas no son precisamente una explosión de alegría y de dicha, pero nos puede ayudar a encontrarnos con nosotros mismos y de alguna manera a reequilibrar esa base de la columna y toda esa energía para calmar. Eso en las técnicas de sanación. Nos vamos a ir a la visualización operativa. ¿Y qué función nos otorga este arcano, el arcano número 21 en el mundo, en la visualización operativa? Pues la función es la guarda de valores. Sí, como me estáis escuchando. Esta carta número 21, el mundo, independientemente de las cualidades místicas y espirituales, posee una cualidad que es absolutamente funcional. Por ejemplo, si deseas proteger tus propiedades, un hogar, automóvil, contra el ataque de ladrones o cualquier otro tipo de daños, te preparas para meditar e imaginas que detrás del danzante cósmico, es decir, detrás de esta mujer que hay aquí, envueltos y protegidos por la mandorla vegetal que le rodea, se encuentran los enseres. Aquí no vamos a trabajar con personas, jamás. Aquí pueden ser cosas materiales, enseres materiales, ¿vale? Los enseres que se desea poner bajo protección. Con esto, todo lo que situemos quedará custodiado. En caso de tener que desprendernos de alguna de estas cosas, vender, regalar, no olvides visualizar que la retiras de aquí, porque en caso contrario te costaría mucho desprenderte de ellas. Una vez terminada la visualización, puedes quedar tranquilo porque la energía de la carta y el danzante cósmico cuidan de lo que es tuyo. Y ahora nos vamos con la simbología del mundo. Vamos a coger la carta de mi querido tarot de Balbi. Bueno, no, que siempre parece que le tengo como protegido. Vamos a coger la carta de Ciro Marchetti, que tiene aquí la carta de un niño angelical muy bonito. Bueno, en este arcano, en su simbología, en el centro de una eclipse vegetal, cuya forma es la del número 0, como podéis ver, ¿vale? Se encuentra el danzante cósmico, en este caso la danzante cósmico. En sus manos lleva unas varas energéticas de la creación y la destrucción en sus manos. ¿Las veis? Con estas varas destruye el universo del instante pasado y crea el del instante presente o del eterno ahora. Yo hay una frase que siempre digo, que es que tenemos un eterno presente. El cuerpo de esta danzante está envuelto con un velo violeta y que tiene la forma de la letra hebrea Kaf, ¿vale? Corresponde, al igual que su color, al arcano número 10, que es la rueda de la fortuna, si recordáis. Pues él es el bien afortunado, señor de la manifestación y de la plenitud y abundancia del universo. O sea, la carta del mundo involucra muchísimas cosas dentro de ella. Las hojas verdes de la eclipse, que yo antes os he dicho que podían ser hojas de laurel, simbolizan los millones de vidas individuales de naturaleza masculina, izquierda, ¿vale? Y femenina, derecha, que a través del deseo y del amor y del sexo vienen a la existencia. Esta fuerza está simbolizada por los signos del infinito en color rojo, que en este caso no están, pero por ejemplo en la de Rider
os la voy a mostrar. Sí están. ¿Veis aquí los símbolos de infinito en color rojo? Que como lazos sostienen la mandorla vegetal, indicando el lazo de la parte superior que las polaridades siempre están juntas, pues una hoja está hacia arriba, ¿la veis? Y la otra apunta hacia abajo. ¿La veis aquí? No sé si la veis bien. Bueno, si tenéis el arcano en vuestras manos lo veréis mejor. Y el danzante cósmico es la pura conciencia que anima todas esas vidas y que viviendo a través de ellas, sin embargo, no es ella. Pues él no es ninguna vida concreta, sino la base de todas las existencias. Es decir, no es ni ella ni él, es la base de todas las existencias. Las 4 cabezas, vamos otra vez al de Ciro Marchetti, las 4 cabezas que veis aquí son los 4 representantes de las energías básicas del universo. El toro, que le tenemos aquí, la tierra o signo fijo de Tauro, el león, que le tenemos aquí, el fuego o signo fijo de Leo, el águila, agua o sublimación de los sentimientos, que es el signo fijo de Escorpio, y aire, y el hombre, que tenemos aquí un lindo angelito, ¿vale? O signo fijo de Acuario. En este arcano solo aparecen las cabezas porque el danzante cósmico considera todas estas energías como ideas puras que emanan de su propia mente o cabeza. Cuando yo empecé con el tarot, pues como vosotros, ¿qué es lo que ves? Yo sí veo en la carta del mundo 4 protecciones. Estas 4 esquinas para mí son 4 protecciones, son 4 energías sabias, ¿vale? En la carta del mundo del tarot de Balbi está lleno de colores. El color, la creatividad, la vida, e impera el color violeta. Para mí el color violeta es el color de la sanación, lo que todo lo engloba. Aquí en la carta de la Santa Muerte Mexicana tenemos a la Santa Muerte Mexicana sentada encima de una bola del mundo. Es una carta, mirad, original. Bueno, ya sabéis que el tarot de la Santa Muerte Mexicana es un tarot que a mí me rechifla y además he hecho lecturas con él y fluyo mogollón. Entonces está sentada sobre el mundo con el tiempo, con estos relojes de cristal que llevan arena por dentro y con la guadaña. Como os he dicho antes, también es una representación de la rueda de la fortuna, ¿vale? Así que a ver qué es lo que veis vosotros en el mundo. Para mí es una carta muy positiva. Bueno, no hay cartas, ya os he dicho que no hay cartas ni positivas ni negativas, pero sí es bien cierto que algunas de ellas son como más positivas que el resto. ¿Por qué? Por una serie de elementos y de circunstancias. Aquí también tenéis el elemento agua en el mar. Os voy a comentar una cosilla. Cada mazo de tarot tiene unos elementos diferentes y cada carta no solamente se estudia por los colores, por el significado, por los dibujos, sino también por el número. A pesar de que siempre os digo que lo que vosotros veis desde vuestros ojos es esa percepción y es la realidad de lo que en realidad en ese momento lo que os dice la carta es lo que es, no es más. En ese momento nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido de significados o no significados, ¿no? Eso se llama conectar con el arcano. Pero yo os invito a que de vez en cuando os paréis a ver, a veces los detalles más pequeños nos dicen las cosas más grandes, ¿no? Pues a eso os invito. Y hasta aquí ha llegado este arcano, el penúltimo, porque nos queda el 0, el loco, mi querido loco, y con ello acabamos los arcanos mayores, dando paso a las prácticas y a las diferentes maneras de hacer una pequeña lectura, ¿no?
Así que no os olvidéis de hacer los deberes. Es como el final de curso, ¿no? Tenéis que repasar desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque pienso pasar lista y porque pienso poneros nota. Sí, os voy a poner nota. No os olvidéis que os dije en el juicio que al final del taller tenía una pequeña sorpresa, un pequeño detalle, un pequeño regalo que os voy a hacer. Pero lo dejo para el final. Y nada, nos vemos en el próximo arcano, que va a estar llena de locura y de cordura a la vez. Hacer los deberes, que os vigilo, ¿eh? Os vigilo.